Ojito, ojito, que la reina es un tocho de hormiga que agüita, ¿eh? Buenos días, amantes de las hormigas y de los animales en general. Hoy vamos a hacer una mudanza de hormigas, que sé que es algo que os gusta un montón. En el vídeo anterior hicimos el unboxing de este hormiguero que trae ya las cuevas hechas. Para el que no lo haya visto, lo dejo por aquí arriba, y en el que hoy vamos a poner las hormiguitas y vamos a ver cómo se desenvuelven pues en este nuevo hormiguero. Perdonad, pero es que tengo una alergia estos días que no sé de qué es. Ah, puede ser alergia a mi nueva... Uy, esperad. ¡A mi nueva araña! Bueno, ahora no la veréis, pero tengo una araña nueva. Nunca había tenido estos bichitos y la verdad es que me da bastante curiosidad. Sobre todo cuando casa, porque le he estado alimentando con grillos y es espectacular. Bueno, quiero deciros que no es una araña que me he comprado, me la he visto por mi habitación cuando estaba yo echado en la cama, ahí viendo la tele, pasó por... pasó por arriba, por el techo, y me llevé un susto y digo, uy, pues la voy a coger y la voy a guardar unos días para enseñárosla. Estoy pendiente a ver si averiguo la clase que es, porque es complicado, es chiquitina y hay muchas especies aquí donde yo vivo. Pero os voy a enseñar a esta araña cazando porque es espectacular en un próximo vídeo, ¿vale? Hoy vamos a lo que nos vamos, que es la mudanza de las hormigas a este hormiguero con cuevas. Bueno, tenemos el hormiguero, tenemos las hormigas, es hora de empezar esta mudanza que estoy yo... pues curioso, por ver cómo hacen estas niñas. ¿Serán activas? ¿Irán rápido? ¿Se quedarán en el tubo? ¿Qué pasará? Vamos a verlo. Una de las cosas que primero tenemos que hacer cuando llegue un hormiguero a casa es surtirlo de humedad. Esto hay que hacerlo por lo menos un día o dos antes para que a la hora de hacer la mudanza las hormigas tengan más fácil, pues eso, hacer la mudanza hacia el nuevo hormiguero. Colocamos esta piscina llena de agua y le damos al botón de ON para que se empiece a surtir de humedad este hormiguero con cuevas. Aquí hay un agujerito que es por donde vamos a poner a las hormigas y utilizando esta piecita que venden en tiendas de hormigas, pues va a ser más cómodo para poner el tubo. Quiero deciros que si no encuentran esta pieza, lo podéis hacer también con tubos de estos de plástico, ¿vale? Que venden en cualquier ferretería, lo podemos hacer también. He colocado aquí una piedrita para que las hormigas tengan más fácil el acceso a la zona de forrajeo. Vamos a verlas, vamos a ver a las hormigas. Mirad qué cantidad de hormigas han venido en el tubo, cuando normalmente nos suelen venir 11 o 12, y aquí pues bueno, debe de haber por lo menos más de 50. Mirad a la reina, qué grande es. Una de las reinas mesos más grande que tengo, es impresionante. Aquí vemos, esta soy yo. Ella está diciendo, si voy a hacer la mudanza, yo me llevo mi comida. Sí, señor, claro que sí. Y mirad a esta pequeña aquí en el centro, porque podemos verle hasta los pelos que tiene en el gáster, en la parte de atrás. Impresionante. Bueno, vamos a colocar el tubito. Cuidado, ¿lo veis? Se me ha caído una hormiga. ¿Cómo ha huido, la condenada? Bueno, vamos a colocar el tubito con cuidado y vamos a empezar la mudanza. A ver si se sujeta. Ahí está. Para que las hormigas empiecen a pasar. ¡Vamos allá! Bueno, parece que van tímidas. ¿Dónde van? ¿Dónde van? Pero bueno. Pero, atrás. ¿Dónde han salido tantas hormigas de repente? Madre mía, qué curiosas, ¿eh? La verdad es que tenían ganas de salir del tubo porque deben de llevar en este tubo, ¿cuánto? Más de un año, por lo menos, ¿eh? Para tantas hormigas. Han salido súper rápido. Y es que quieren curiosear ya qué hay en esta nueva zona. Bueno, hay hormigas que ya están entrando al interior del hormiguero. Increíble, ¿eh? Se lo han ido a chivar a otras. Mira esta. Ella está diciendo, si mis hermanas han entrado, yo también. Y es que lo tienen súper fácil porque ahora no tienen que cavar pues en la arena. Tienen ya esta entradita tipo volcán y las cuevas hechas en el hormiguero, lo que les viene muy bien para ellas porque tienen la casa hecha. Míralas qué contentas. Ahora lo que irán es a contárselo a las demás para que poco a poco vayan haciendo la mudanza y vayan entrando al hormiguero. ¿Veis? ¿Veis cómo se tocan las antenitas? Les está indicando el camino. Gracias a estas feromonas que van dejando estas hormigas al caminar, le van indicando a las otras y a la reina de que han encontrado un nuevo sitio donde vivir, ¿eh? Mirad, mirad, wow, han salido un montón de hormigas ya, ¿eh? ¿Cómo está la reina? Vamos a ver a la reina. Mirad, está un poco oscuro, le voy a dar luz. Vamos a dar... Uy, verá cómo ha huido con la luz, ¿eh? Y es que a estas hormigas la luz le molesta bastante. Ahí vemos a la reina que es preciosa, se está intentando esconder y hay mucho movimiento en el tubo. Me están sacando las crías, las semillas. Y mirad a la reina porque es impresionantemente grande. Podemos ver hasta los pelitos que tiene por todo su cuerpo. Preciosa. Mirad, aquí hay una hormiga blanca. Esto es que está a punto de nacer. Tiene ya hasta la forma de la hormiga completa y va a ser una grande, ¿eh? Pues lo que veo va a ser una hormiga grande. Fijaos en esta hormiga del tubo que está ahí como olisqueando, como diciendo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pero no, le da miedo, ¿eh? Se va hacia atrás. Vamos a la parte del volcán otra vez y seguimos viendo cómo las hormigas, bueno, ya hay bastantes en el interior
y están empezando pues a traer las semillas, las crías y a explorarlo, porque lo primero que van a hacer es explorarlo antes de decirle a la reina de qué puede pasar. Un montón de hormigas que, si nos fijamos, hay unas que se están dedicando a entrar en el agujero y hay otras que están explorando por fuera, están delimitando la zona, están viendo. Lo primero que tienen que hacer es ver que está todo seguro para que la reina, que la vemos aquí acojonadilla la pobre, pues pueda pasar hacia el interior del hormiguero, de que no hay peligros y de que está todo bien. Bueno, hay mucha actividad aquí cerca de este volcán, vamos a llamarlo así, a esta entradita. Mirad cómo está llevando semillas y ya hay todo, ¿eh? Está llevando las semillas dentro. Estoy muy curioso por ver lo que pasa en el interior del hormiguero. Vamos a verlo. Mirad, 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 ya están bajando las semillas, han bajado un montón, ¿eh? Y hay más por la parte de abajo. Están las hormigas, lo de la escalera me mata, ¿eh? Vamos a ver más hacia abajo. ¡Wow! Han entrado un montón de hormigas. Este hormiguero me encanta, lo tengo que decir, porque se ve súper bien las hormigas y se puede grabar bien. Lo de las escaleritas me mata, ¿eh? Poco a poco van realizando la mudanza estas hormigas, vemos cómo van bajando las semillitas. Lo de la piedra le ha venido bien, porque es un punto de apoyo para que puedan bajar a las semillas. Bueno, ¿qué pasa con la reina? Aquí vemos a las hormigas que están saliendo ya en tropa, las más grandes, las que estaban alrededor de la reina. Y si nos fijamos, va a venir ahora una hormiga con el gáster medio raro, esta que está subiendo aquí por la piedra, ¿lo veis? Y esta va a ser la que llame a la reina, la que le diga, que ya puedes pasar, que ya puedes venir al interior del hormiguero. Mirad, mirad cómo corre y cómo le está diciendo a la reina, venga, 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 chica, que tienes que entrar. Y la reina que ya va hacia el tubo, que va hacia la salida. Me ha encantado lo de la hormiga esta llamando a la reina. Y ahí que va la reina, no os lo perdáis. ¡Wow! Ojito, ojito que esta reina es un tocho de hormiga, Mirad, mirad a la pequeñaja cómo le empuja desde atrás. ¡Qué grande! Me encanta. Y ahí va corriendo porque la reina sabe ya el camino, porque se la han dejado las hormigas con las feromonas. Ahí está su majestad bajando las escaleras de su palacio. Y vamos a ver lo que hace. Me imagino yo que irá hacia el fondo. Ahora mismo está caminando, no se queda quieta, porque está buscando la oscuridad. ¡Uy, que se ha caído! Yo le estoy dando mucha luz y ella pues lo que quiere es estar a oscuras y por lo tanto va a buscar el sitio más oscuro del hormiguero. Se tendrá que ir hacia el fondo porque no hay más. Es recomendable que cuando hagáis la mudanza lo tengáis tapado, ¿vale? Viene un acetato rojo que podemos observar a las hormigas mientras hacen la mudanza sin molestarlas. Yo lo hago así para grabarlo, pero es recomendable, ojito, que lo tengáis tapado, ¿vale? No las molestéis demasiado. Mirad cómo la reina sigue bajando ahí la escalera. Y ahora os voy a mostrar esto que os digo de la luz, ¿lo veis? Ya ella está estresadísima y lo que va a decirle es a las demás hormigas que la tapen. Va a venir ahora un montón de hormigas a ella y la van a tapar. ¡Atentos, atentos! Ahí donde la vemos que está quietita, ella está mandando, Ella es la reina. Por cierto, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué pasa si muere la reina? Lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a decir. Si muere la reina, por regla general, esta colonia está condenada a morir. ¿Por qué? Porque no van a haber más nacimientos, por lo tanto, una vez muera la última hormiga, la colonia va a morir, y porque las obreras pues ya no van a tener su vida, no van a salir a buscar comida para alimentar a las crías y demás, y su vida va a ser incompleta, por lo tanto la colonia terminará muriendo. Reina solo hay ella, y solo puede reinar ella, ni sus hijas princesas, Reina ella, la mamá. Mira cómo está ahí en el sistema de humedad. ¡Qué grande! Ella ya ha encontrado su sitio, me parece a mí. Bueno, la piedra se me ha movido y esta hormiga se está preguntando cómo demonios bajar la semilla. Y aunque al final lo ha conseguido, lo vemos aquí, ha conseguido llevar la semilla al interior del hormiguero, hay otras que no lo van a tener tan fácil. Mirad. ¡Qué graciosa! ¡Mira cómo se cuelga! Madre mía, está ahí como Spider-Man. Ha conseguido bajarla, pero esta le va a costar un poquito más. Ella ha entrado de espaldas. Sí. Mirad la odisea que tiene esta hormiga para bajar. Pobrecita. Ahí se ha quedado colgando. ¡Ayuda, ayuda! ¡Socorro!
¡Para eso estás del circo! ¡Cuidado que viene otra detrás! ¡Cuidado que viene otra detrás muy grande! Esta te... Uy, ¿ves? La ha tirado, lo sabía yo. Ha sido más lista y ha utilizado la piedra. Aunque se ha movido un poquito, lo ha conseguido, ¿eh? Y claro, contenta va ella con su semillita hacia el interior del hormiguero. ¿Qué es lo que toca ahora? Una vez pasa la reina, lo que le queda a las demás hormigas es pasar el alimento. Ella soy yo, no sin mi semilla. A mí que me encanta comer, pues ella dice, yo me llevo mi comida. Semillas con las que hacen pan, hacen como una especie de pan. Mira, estás peleando. Es que no me dejan hablar. Mira, mira, la semilla es mía, mi tesoro. Bueno, os digo que con las semillas hacen una especie de pan y retomando, os iba diciendo que una vez la reina salga del tubo, pues lo que van sacando son las semillas, los huevos y todo lo que hay ahí. Es recomendable dejarles el tubo un tiempito, por lo menos un día o dos, para que si hay restos de huevos minúsculos, las hormigas puedan pasarlo, porque a veces nosotros no lo podemos ver, ¿eh? Ah, mira, mira cómo va con el culillo, no sé si os habéis fijado, podéis ir para atrás y veréis cómo la hormiga va con el culito dejando los restos de feromonas para indicar el camino a las demás. Mira, utilizando la escalera, al primer piso, por favor, planta joven, planta vaquera. Ay, de verdad lo de las escaleritas me ha matado. Bueno, miramos a la reina, que os decía antes cómo están todas las hormigas ahí, y es que cuando veáis que pasa esto es porque le molesta la luz. La reina indica a las demás hormigas que la tapen. Bueno, mudanza hecha, ha sido rapidito, estoy contentísimo con estas hormigas. Vamos a poner el acetato rojo que os dije antes para no molestarlas demasiado, y lo que voy a hacer es retirar ya el tubo. Ha pasado un tiempito prudencial y lo puedo quitar ya. Este agujerito viene con una tapa que vemos aquí y lo podemos tapar ya directamente o colocarle un tubo con agua. Siempre es recomendable colocarle un tubo con agua dentro del hormiguero, o a través de este tubo podemos hacer la ampliación a otro hormiguero, ¿de acuerdo? Es muy recomendable que cuando hagáis una mudanza dejéis a las hormigas descansar, no están molestándola, por lo menos un par de días, ¿de acuerdo? Bueno, pasado un par de días podemos ver a las hormigas como están todas abajo y están genial. Ya os digo que yo estoy muy contento con este hormiguero de Pro & Hobby, podemos ver la marca aquí. Y vemos como la reina y las demás hormigas están en la zona del fondo, que les llega ahí bastante humedad, y como a pesar de ser tantas hormigas no ocupan demasiado espacio en este hormiguero. Recordamos que estas hormigas reducen su número al tamaño del hormiguero y que cuando son pequeñitas hay que ponerle hormigueros pequeñitos, ¿de acuerdo? Porque si no se van a estresar demasiado. Este hormiguero me gusta por varias cosas, porque podemos ver a las hormigas claramente, no es como el de arena, porque tiene escaleritas y porque tiene un tamaño suficientemente medio como para hacer crecer a nuestra hormiga más de un año, ¿eh? Más de un año durarán aquí, eso os lo puedo asegurar. Recordad que estas hormigas no son mucho de aguamiel, yo os recomiendo dar más semillas, algún insecto para darle proteínas y fruta, que les encanta la fruta, ¿eh? Si te está gustando este vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo has hecho y activar la campanita para que YouTube te avise cuando estoy subiendo vídeo, aunque tengo que deciros que lo está haciendo fatal últimamente. Yo os recomiendo mejor que entréis a mi canal, suelo subir vídeos sobre los martes, miércoles y ya el fin de semana, sábado o domingo, para que lo tengáis presente y así podáis seguir viendo mis vídeos. Bueno, gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, el vídeo de la mudanza. Madre mía, qué pelo. Así acabo yo después de hacer una mudanza de hormigas. Yo os dejo con dos vídeos, estos dos de aquí. Por si acaso no lo hayáis visto, podéis elegir cualquiera de los dos. Me despido, os mando un besote enorme y estad pendientes al siguiente vídeo, que se viene algo diferente. ¡Chaito!